Hola amigos, reciban un caluroso saludo de este su servidor Julio Valenzuela, dando las gracias como siempre a los amigos de Pinturas Popular, quienes apoyan este espacio línea por línea. Señores, en el ámbito local, la muerte de Alex Bueno, un artista que trascendió con un repertorio amplísimo, le metió a mano, como decimos, a todos los géneros, cantaba merengue, boleros, salsa, bachata. Pero, aparte de ser un artista con grandes condiciones, se decía, y yo estoy de acuerdo, la voz, se le consideraba como la voz más afinada de la República Dominicana. Fue una persona, pero, señores, en todos los lugares donde fue la prensa y conversó con amigos, familiares, relacionados, fanáticos, con pueblanos de él, de allá de San José de las Matas, de donde era oriundo, coinciden en algo. Era una persona con una calidad de ser humano extraordinaria, una persona sencilla, humilde. Dicen que él no se creía, los que estuvieron cerca de él, que él no se creía, nunca se creyó, que él no conocía la magnitud. Y una persona realmente que tenía un ángel, porque fíjese que pasó y fue atrapado por cosas mundanas, por el vicio en un momento, ¿no? El consumo de drogas, de alcohol, y ni siquiera así, porque que tenía un ángel, ni él mismo, como decía el Pachá y decían otros presentadores y comunicadores, ni él pudo destruirse. Lo cierto es que él hace mucho tiempo, se dice que más y el mismo más de 15 años, testimonio que dio mucha gente que estuvo cerca de él y el mismo que estaba alejado de todo eso, ya del alcohol hacía 15 años que no lo probaba, o sea que se había alejado del alcohol también, aunque creo que le dio más dificultad dejar totalmente el cigarrillo, pero fue un ejemplo también, porque en esa parte, porque a pesar de haber tocado fondo, de haber estado en lo más bajo, eh, pudo levantarse, tuvo esa actitud, ¿no? Esa decisión tomó en su vez, decir, mira, yo voy a salir de esto, porque yo puedo dar más, yo se llevó los consejos, no sé, el Señor lo tocó. Dice que fue Dios y yo creo que sí, que Dios lo tocó, Dios lo sanó. Y dice que ese día, un día dejó la botella porque dormía con ella en la mesita de noche, ahí desde que se levantaba era un trago. Pero ese día se levantó, vio la botella el día que decidió dejarlo y no le llamó la atención. Y pasó un día, pasaron 4 días y pasó no sé cuánto tiempo y no le dio deseos de tomar. Es decir, que fíjese que luego de haber estado en diferentes clínicas, hospitales, tanto en Nueva York, o sea, fuera del país, como en República Dominicana, una de las clínicas donde él fue atendido fue la clínica de quien fue su gran amigo, el doctor Antonio Cruz y Minian, quien siempre le dio muchos consejos. Dice Cruz y Minian que eran amigos, que compartían en lo familiar, iban a pescar juntos, hacían muchísimas actividades. Aparte de que Cruz Miriam fue su médico en un momento, quien trabajó para ver si se desintoxicaba. Trabajaron esa parte, ¿no? Pero cuando nació en él la actitud, ¿no? El deseo de dejar eso, cuando Dios lo tocó, entonces él salió de eso. Y nosotros sentimos profundamente, yo tuve la oportunidad, como sé que la tuvo la mayoría de los dominicanos y fuera del país donde él se presentó, de ir a sus presentaciones. Yo recuerdo una actividad que hizo un amigo en una casa en el interior del país donde no sabíamos, era una sorpresa, y nosotros pensábamos muchísimos artistas, ¿será aquel, será el otro, será Anthony, será? Pero luego nos dimos cuenta y cuando llegó, es Alex Bueno, y qué grata sorpresa. Yo que había ido a muchas fiestas de Alex, pero nunca había tenido la oportunidad de participar en presentaciones de él y lo hicimos ahí. Después fuimos al minibús donde él estaba, que el doctor fue a solicitarle una colaboración. Recuerdo que le dijo, doctor, la comida mía me la saca, que yo me la llevo, porque luego de estas desintoxicaciones, estas cuestiones, me ha quedado un reflujo y yo como después de las presentaciones, así que sáquemela, que yo me la llevo en el minibús. Recuerdo eso de Ale con esa fiesta, en esa presentación, y recuerdo haberle visto su rostro y la humildad que mostraba. Así es que paz a su alma y consuelo, que Dios dé consuelo a todos sus familiares.
Bueno, señores, y en el ámbito internacional, la noticia, la lamentable, ¿no? La tragedia, el terremoto, el doblete sísmico, los dos terremotos, casi uno a continuación del otro, casi simultáneo, pero fue una continuación del otro, en un espacio de 39 segundos, entre el primero de 7,2 en la escala Richter y el segundo de 7,5 que devastó muchos estados en Venezuela, pero básicamente La Guaira ha sido el estado más afectado. Alrededor hasta el día de hoy de 2.000 muertos, pero hay estimaciones de la NASA de Estados Unidos y eso, que han hecho estimaciones desde el principio de entre 10 y 50.000, entre 10.000 y 50.000 muertos se estima en Venezuela. Nosotros esperamos que no, que, que, que estén errados en esas cifras y que sea la menor cantidad de víctimas, pero la verdad es que con lo que vemos, con la cantidad de edificios que colapsaron y la gran cantidad de edificios que quedaron totalmente dañados, que tendrán que ser demolidos, una vez retiren los escombros de lo que cayeron, se desplomaron totalmente, pues entonces habrá que demoler, ¿no? Dinamitar esos edificios para entonces, o levantar ahí, porque ahí que están toda la logística, la infraestructura, todo lo que se levanta, hay carretera, el agua, energía, todo. En otros países optan por levantar nuevos residenciales y trasladar las personas, pero vamos a ver qué ocurre aquí, porque muchos quedaron de pie, se va a hacer una evaluación, se habla de que unos 58.000 o no sé cuántos edificios fueron afectados, señores. La verdad es que una catástrofe. Los hermanos Venezuela sufren, ha habido sí un vuelco de la ayuda humanitaria, ¿no? Solidaridad, o sea, la solidaridad ha dicho presente allí, las ayudas han llegado prácticamente del mundo entero. La República Dominicana, hay que decir, uno de los primeros países en decir presente en la hermana República de Venezuela, un país tan solidario con todos los países pobres. La República Dominicana en diferentes ocasiones ha recibido subsidios, también recibió a muchas personas en la era de los petrodólares, en los 70, 80 en Venezuela, donde la gente acudía allí a realizar su sueño económico, a buscar mejor forma de vida para los que decidían emigrar hacia Venezuela. De muchas partes de América Latina y del mundo, hasta de Europa, mucha gente vio oportunidad para hacer negocios allí, pero vamos a decir la República Dominicana, donde mucha gente, recuerdo, vendía sus casas, tierras y todo y se fue a Venezuela. Y otros que consiguieron la oportunidad se fueron, yo escuchaba dos trabajos, un full time, un part time, como dicen, gente que está en países desarrollados, donde va trabajo, medio tiempo, etcétera, pero se veía, no había ni el nivel de vida de los venezolanos, conocido como el Dame 2, señor, irónicamente. El pueblo, la sociedad conocida como el Dame 2, que creo que somos aquí en Línea por Línea, los primeros lo vamos a decir, justamente recibió el 2, dos fenómenos con una potencia terrible, con una fuerza, liberó una energía terrible. No sé equivalente a cuántas bombas atómicas fue que dijeron, el segundo, el de 7,5, o el primero debilitó las estructuras y tumbó alguno, pero el segundo fue devastador, de mayor potencia, 7,5, el primero 7,2 y el segundo 7,5. Nosotros esperamos que lo que han hecho las proyecciones en términos de las víctimas se hayan equivocado y que sea mucho menos de lo que se ha dicho, pero hay proyecciones que hablan de que la cantidad de muertos, de víctimas en Venezuela sobrepasa los 50.000. Qué lástima, a pesar de tantas misiones que fueron allí, tantos países que enviaron sus rescatistas. Sin embargo, la gente se queja todavía hoy día porque todavía hasta el sexto día, el día de hoy, el quinto día, sigue apareciendo gente bajo los escombros. Incluso gente de avanzada edad, gente de 80, de 70 y tanto, de 60 y tanto, niños que han aparecido entre los escombros. Todavía hay un señor ahí, creo que se llama Moisés, si mal no recuerdo, no sé cómo se llama el señor, hay un nombre ahí que creo que hasta tiene un nombre bíblico. Eh, Hernán se llama, siguen luchando con él, tiene 3, 4 días que siguen luchando los rescatistas, rescatistas de tanta fama como los Topos de México, que tuvieron una participación destacada luego del terremoto de Tlatelolco en 1985 en México, que fue un potente terremoto también que causó una cantidad, miles de muertos en México, 10, 15 mil, más de 15.000 muertos.
el terremoto de Tlatelolco en México en 1985. Pero nosotros esperamos de todo corazón que esta cifra, que se han errado los números y que nos digan que no, mira, mucha gente bajó ya los desaparecidos, porque la lista se va engrosando en la medida que van determinando, mira, los desaparecidos, entonces pasan a engrosar la lista de los fallecidos, pero no se puede dar todavía hasta que no tengan el cadáver y se identifiquen, no pueden decir el número, ¿no? O dar el número. Y esto irá avanzando en la medida que vayan removiendo escombros y que continúen las labores de rescate, pues esa cifra de fallecidos en este terremoto irá subiendo. Lamentamos mucho, pedimos a Dios por la pronta que el pueblo de Venezuela se levante, ¿no? Y Dios decía que Venezuela siempre ha sido un país solidario con los demás países, sobre todo con los países, siendo Venezuela el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, tiene petróleo para dar al mundo por más de 100 años, para que tengan una idea de las reservas que tiene Venezuela. Aquí tuvimos el acuerdo de San José, a través del cual México y Venezuela daban petróleo, una parte la regalaban, otra la daban a crédito, a no sé a cuántos años, pero Petrocaribe, una parte se daba a los países pobres y otra parte era financiada, pagadera de 17 a 25 años, creo con una tasa de un 1%. O sea, prácticamente sin ningún tipo sin interés, un interés casi simbólico ahí, Petrocaribe. Es decir, que Venezuela, incluso a veces hasta con un trueque propuesto en los contratos, le pagábamos creo que con habichuelas, con productos agrícolas, o sea, se hacía intercambio, petróleo por productos agrícolas, un trueque, o por dinero, era pagadero de 17 a 20, por lo menos de 17 a 25 años, Petrocaribe. Pero señores, qué lamentable, estamos consternados, esas imágenes que hemos visto, la verdad es que estremecen, tienen al mundo estremecido lo que ha ocurrido en Venezuela. Nosotros esperamos que Dios meta su mano, que las réplicas paren, que los que quedan con vida sean rescatados lo más pronto posible, aunque las primeras 72 horas son súper importantes porque es donde se cree puede aparecer y se puede salvar la mayor cantidad de personas, pero Dios está ahí, los milagros existen y yo sé que van a rescatar muchas más personas de las que están en los escombros. Así es que un abrazo para todos, hasta un próximo espacio.